Bienvenidos de nuevo, amados hermanos en Cristo. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias a todos aquellos que han venido perseverando con nosotros en este estudio. Hoy nuestra clase 12 es la última clase de la sección del fenómeno religioso. Y vamos a pedirle al Señor la gracia de su Espíritu Santo para que nos guíe en esta clase. Qué nos quiere enseñar, qué nos quiere compartir, y que este no sea para nosotros un motivo ni de escándalo ni nada por el estilo, sino una forma de comprender el proceso que ha venido trayendo la Iglesia a lo largo de los tiempos, y que sea para nosotros una confirmación de cómo esta Iglesia, a pesar de los momentos que ha pasado por la historia, se ha venido sosteniendo hasta nuestros días. Ayúdanos a mantener fidelidad a nuestra Iglesia y a trabajar por ella para defender la sana doctrina y las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, en esta clase número 12, el tema es la influencia del cristianismo en nuestra cultura. Desde la Antioquía de Siria, donde se empezó a dar el nombre de cristianos a los seguidores de Jesús de Nazaret, vamos hasta ahí. ¿Quién es cristiano? El seguidor de Jesús de Nazaret. Y aquí vamos a derrumbar una de esas cosas que muchas veces dicen algunos no católicos: ustedes no son cristianos, ustedes son católicos. Y aquí debemos nosotros de alguna manera de no permitir que se nos robe el nombre de cristianos, porque es que nosotros como católicos somos seguidores de Cristo y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo, animado fundamentalmente por Pablo de Tarso, que se convirtió en uno de los principales evangelizadores y pilares de la Iglesia en la antigüedad, cómo su enseñanza se fue extendiendo por las ciudades del Imperio Romano. Los cristianos, sin embargo, no fueron recibidos como una religión nueva. La religión romana tenía como función consagrar y dar sentido trascendente a los asuntos del Estado, a los asuntos de la vida cotidiana, y por eso no tenía ningún parecido con el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mis amados hermanos, a este punto estamos comprendiendo que lo que se veía como religión en Roma tenía otros asuntos y no se parecía en nada a los pensamientos y a las enseñanzas de Jesucristo. Los cristianos, de hecho, en esa época fueron calificados de supersticiosos y perseguidos por ateos. Es decir, se les consideraban personas que no eran creyentes. Se les calificaba también de impíos al carecer de templos, de sacerdotes, de dioses, y no guardar la obligada veneración a las divinidades de la familia, ciudad y del Estado. La religión romana ejercía un papel de cemento conservador de lo establecido. Es decir, la religión romana velaba por cuidar y mantener los cimientos de lo que para ellos como civilización eran los elementos de culto para ellos. Y de alguna manera, pues simplemente el cristianismo, por el contrario, se presentó como el fermento de algo nuevo. La influencia de los cristianos creció hasta que en el año 313 la influencia de los cristianos creció hasta que en el año 313 se concedió la libertad de cultos, que supuso de hecho una protección al cristianismo. En el año 380
el emperador Teodosio decretó que todos los pueblos del Imperio Romano abrazaran la fe que la Iglesia romana ha recibido de San Pedro. Mis amados hermanos, en este punto les hago una invitación para que nos bajemos de aquel bus en el que se han subido algunos no católicos y se atreven a difamar a la Iglesia diciendo que fue fundada por Constantino, cuando existen pruebas, y por eso vamos no solamente a la Biblia, sino también a la historia, para que nos hable verdaderamente lo que sucedió en aquel tiempo y no aquel amaño que tienen algunos no católicos de decir, no, si no está la Biblia no lo creo, pero por ninguna parte la Biblia dice que la iglesia fue fundada por Constantino. Miren lo que dice acá: en el año 380 el emperador Teodosio decretó que todos los pueblos del imperio abracen la fe que la iglesia romana ha recibido de San Pedro. Y entonces vienen algunos a decir que no, que el primer papa de la iglesia fue Constantino. Por ningún lado, mis amados hermanos. Falsedad de toda falsedad y una mentira bien sostenida, pero no bien fundamentada. El cristianismo pasaba así a convertirse en la religión oficial del imperio. Ser ciudadano implicaba ahora ser cristiano. El cristianismo sociológico hizo su aparición en un altísimo porcentaje. Antes se bautizaba a los creyentes, ahora había que convertir a los bautizados. Entonces miren cómo se van dando algunas cosas, algunas transformaciones a la medida en que la iglesia va evolucionando con el tiempo. Aquí ya estamos en el año 380 después de Cristo, pero nos vamos a devolver a partir de la siguiente clase para entender algunas otras cosas con respecto a la iglesia. La nueva situación traería no pocos inconvenientes para un mejor seguimiento colectivo del Espíritu de Jesús. Es decir, que a partir del Edicto de Milán y la declaración de la Iglesia o de la fe cristiana como la fe oficial, porque es que no es que ellos la fundaron, es que ellos la abrazaron. Si me voy a entender, cosa muy diferente decir que se fundó a que abrazaron la fe, y cómo con esta nueva condición de la iglesia, que pasan de ser perseguidos a ser una iglesia oficial del imperio, eso trae consigo algunos momentos y algunas situaciones que se convierten en desventaja para la iglesia, porque ya la iglesia no está en las catacumbas, ya la iglesia no es perseguida, ya la iglesia es oficial en el imperio, y eso trae consigo un establecimiento, un acomodamiento, que ya no están a ocultas, sino que ya pueden estar a plena luz, y todo eso trae consigo para la iglesia algunas desventajas. Desde entonces sería la religión cristiana la que daría cohesión y trascendencia al imperio. De hecho, Jesús de Nazaret ha alcanzado más renombre que ningún otro personaje de nuestra historia occidental. La misma civilización tomaría el nombre de cristiana, y el cristianismo estaría presente en todo lo grandioso o lo pequeño, en lo sublime o en lo oscuro que en ella ocurriese. Es decir, mis queridos hermanos, que al abrazar el imperio, la fe católica o al cristianismo como religión oficial, entonces simplemente ya aparece como que todo lo que se empieza a dar en el mundo viene del cristianismo, y no es así. Recuerden ustedes cuando Jesús dice: nadie toma un pedazo de tela nuevo para remendar un vestido viejo, porque lo nuevo tira de lo viejo y lo viejo termina haciéndose un roto mayor. Es decir, que algunos abrazan el cristianismo, pero como dice el texto, ya ahora hay que evangelizar a los bautizados.
Es decir, que ellos comprendan de qué se trata este nuevo modelo de vida propuesto en el cristianismo. Pero muchas personas abrazan el cristianismo como religión oficial, pero no la abrazan de corazón. Por lo tanto, siguen practicando algunas cosas que no son conformes al corazón de Dios, y ahí viene uno de los problemas de la iglesia. Permitir que todos vengan, porque todos caben en la iglesia, todos están llamados, pero la misión de la iglesia es evangelizar a los que vienen a ella. ¿Sí me doy a entender, mis amados hermanos? Entonces, no es que el cristianismo se desvirtúe en su esencia, sino que algunos cristianos que ya aceptan el cristianismo no se están convirtiendo como se debe, y por eso algunos antitestimonios en la iglesia. En cualquier aspecto cultural aparece la influencia religiosa cristiana, en el arte, en las costumbres, en la ética, las leyes, la política, la economía, la familia, la ciencia, el lenguaje, etc. Es decir, el cristianismo ha venido para traer luz sobre todas esas realidades, y no quiere decir que todas esas realidades abracen verdaderamente, devocionalmente, de manera coherente el cristianismo, porque algunos quieren seguir viviendo en aquellas cosas del modelo antiguo. No se puede comprender nuestro pasado ni nuestro presente si se desconoce el cristianismo y su papel en la historia. Queridos hermanos, qué bueno que nosotros podamos comprender a partir de esta clase 12, que es nuestra última clase de la sección del fenómeno religioso, porque ya vamos a entrar de alguna manera más en la historia, en la Biblia, en el magisterio, en la tradición, para irle dando entonces de alguna manera un sentido a este fenómeno religioso o a nuestra espiritualidad. Entonces simplemente comprendemos que en definitiva el cristianismo ha traído una nueva influencia sobre la sociedad entera y ha venido a iluminar, a transformar todas estas realidades que ya hemos mencionado en el final de este último párrafo. Está iluminando la ciencia, la sociología, la política, la economía, el arte, todo. Pero la idea es que el cristianismo, la fe, ilumine esas realidades y las eleve a la dignidad de lo que es conforme al corazón de Dios. Pero repito, algunas personas se han quedado en el ser cristianos de nombre, pero no de convicción, una vida de ejemplo. Entonces esa es una de las desventajas para la iglesia. ¿Por qué? Porque vienen unos que están convertidos, que están viviendo la vida conforme al corazón de Dios, pero que tienen que abrazar a un pueblo mucho más grande, que ahora lo tienen que evangelizar, pero que no todos van a aceptar ese mensaje. Simplemente yo soy católico porque es la religión oficial del imperio, pero no porque verdaderamente tenga convicciones, y eso es uno de los problemas que de alguna manera se van a dar ya en lo que va a comenzar a suceder en la posteridad de la iglesia, que van a haber situaciones de escándalo, en fin, etcétera, un montón de cosas por las cuales nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder lograr evangelizar a toda la humanidad y que esa humanidad viva conforme al corazón de Dios. Queridos hermanos, gracias por estar con nosotros hasta este punto de la primera sección. Les invito que se animen, porque ya vamos a entrar en los libros, en los textos, cómo se ha venido dando el proceso de la revelación, todo eso, alguna comprensión de algunos textos bíblicos y algún testimonio de la historia fuera de la Biblia acerca de cómo era la vida de esos cristianos en el comienzo. Recuerden ustedes que una de las cosas que ayuda a testificar la fe y algunas situaciones espirituales es que la historia confirma esos acontecimientos, como por ejemplo, cómo nosotros podemos demostrar desde fuera de la Biblia
que Jesucristo verdaderamente existió. Y de ahí nos estamos saliendo de la idea de que es que el cristianismo fue inventado por algunos hombres para manipular a la humanidad. No, Cristo existió verdaderamente, Pedro existió verdaderamente y otros personajes, como era la historia de esa iglesia fuera de la Biblia. Y van a ver cómo la historia está respaldando lo que está escrito en la Biblia. Entonces, lo que la Biblia dice está respaldado también por la historia y eso da un mayor peso a este proceso de nuestra vida espiritual. Espero que este video te haya llegado a tu corazón y que en este punto estés abrazando el deseo de vivir la vida conforme al corazón de Dios y de acuerdo a lo que vayamos a ir estudiando. ¿Para qué? Para que vivas la vida conforme al corazón de Dios, deseando vivir una vida santa conforme al deseo y a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, les invito para que compartan este material en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp e inviten a muchos hermanos, vengan y se suscriban a este canal para que activen la campana de notificaciones y reciban esta evangelización que les estamos dando y así también reciban nuevas notificaciones cada vez que subamos más contenido a nuestro canal. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.